Pues el tema que vamos a tratar hoy se titula ¿Qué es ser un discípulo de Dios? O más exactamente, un discípulo de Cristo. Primero de todo tenemos que partir qué significa discípulo, ¿verdad? Discípulo es una persona que aprende una doctrina. En este caso, pues aprendemos la doctrina de Cristo, porque nosotros somos cristianos y precisamente eso significa ser discípulo de Cristo. Que aprendemos una doctrina de Cristo directamente. Directamente, ese es nuestro guía, ese es nuestro patrón, ese es el que seguimos nosotros, es el que nos da vida eterna y toda su palabra la encontramos a través de la Escritura. Pero vemos que también existen otras personas de las cuales nosotros recibimos enseñanza. Vemos que las personas que reciben la dirección como discípulos reciben enseñanza de dos clases de personas. Una que es espiritual, que es nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que obedecer sus enseñanzas que nos dan paz y una promesa de vida eterna. La paz, porque Jesucristo, la gran promesa que nos dio Él es: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no lo doy como le da el mundo para que no tengan miedo. O sea que cuando nosotros creemos en Cristo y lo tenemos como nuestro maestro, porque somos discípulos, Él es nuestro maestro, nos ofrece esa paz que vamos a vivir nosotros aquí mismo en la tierra cuando obedecemos su palabra. Cuando sabemos que Dios tiene el control de todo lo que sucede a nuestro alrededor, pues Él nos da paz y además nos tenemos una promesa, la gran promesa de vida eterna. Miremos lo que nos dice Juan 10:27. Por eso, cuando nosotros escuchamos su palabra, usted conoce a una persona que es realmente discípulo de Dios o que tiene un corazón ávido por la palabra de Dios. Cuando usted le predica o le dice un versículo bíblico, esa persona se siente motivada a seguir escuchando y quiere que le hable más y más de la palabra de Dios. Usted identifica quién puede ser un discípulo de Dios inmediatamente. Mire lo que le dice Juan 10:27, dice: mis ovejas, o sea, mis ovejas, porque hay muchas personas que son supuestamente ovejas, pero las que son de Cristo, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Inmediatamente una persona que realmente tiene el corazón dadivoso, un corazón conforme al corazón de Dios, apenas oye la palabra de Dios, dice que lo siguen a Cristo enseguida. Su corazón empieza a latir y saben que encontraron lo que estaban buscando. Y sigue diciendo el verso 28: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. No perecerán jamás. ¿Por qué no perecerán jamás? Porque la salvación no obedece a una circunstancia que nosotros hagamos por buenas obras. Nadie se gana la salvación por buenas obras, porque la salvación es por fe. Y así como la salvación es por fe, como no hay ninguna buena obra por la cual nosotros podamos conseguir la salvación, no habrá ninguna mala obra por la cual nosotros podamos perderla, porque la salvación no depende ni de buenas ni de malas obras, ni de buenas obras para conseguirla, ni de malas obras para perderla, porque la salvación es una dádiva, un regalo que Dios nos ha dado. Y como es una dádiva, un regalo, Él sabe a quién se las da. Por su omnisciencia, Él conoce de anticipadamente, de antes que sucedan las cosas, quién lo va a amar a Él. Y como Él sabe quién lo va a seguir, Él le da salvación a esa persona. Y es un regalo que viene de Dios, por consiguiente no lo puede perder. Personas se pueden descarriar un momento, como le pasó al hijo pródigo, pero al final la palabra que está germinada en su corazón hace que vuelvan otra vez a redir. Y que no le pase como Judas, que se creía salvo, pero nunca fue salvo. ¿Por qué? Porque tenía en su corazón ese instinto por robar, amaba mucho el dinero. Tanto era el amor al dinero que Judas tenía, que por ese amor al dinero vendió a nuestro Señor Jesucristo. Así hay muchas personas, ¿verdad?, que buscan la palabra de Dios simplemente para ver qué sacan de la palabra de Dios, cómo explotar la palabra de Dios, cómo conseguir dinero a través de ella. O sea, que tienen amor al dinero. Personas que nunca han sido salvas. Por eso hay personas que se apartan del Evangelio. ¿Perdieron la salvación? No, no perdieron la salvación. Nunca fueron salvas. Pero el que es verdaderamente salvo, así se descarrile un momento, él siempre volverá otra vez a redil, porque la salvación no depende ni de buenas obras para ganarla, ni de malas obras para perderla. Depende de la voluntad del Señor. Dice el Señor: yo tendré misericordia de quien quiera tener misericordia. Y su misericordia depende de su omnisciencia, porque Él tiene conocimiento absoluto, anticipado de todas las cosas antes que suceda. Él sabe quién se va a salvar. Y como Él sabe quién se va a salvar, lo ayuda para que no se pierda. Y como Él también sabe quién se va a perder, pues le manda un poder engañoso para que crean en la mentira, porque Dios conoce anticipadamente todas las cosas antes que sucedan, debido a su omnisciencia. Pero también existen líderes físicos que nos pueden dirigir a nosotros como discípulos. ¿Quiénes son esos líderes físicos? Pueden ser pastores, sacerdotes, líderes, ancianos, en fin, cada congregación llama a sus líderes de diferentes formas. Pero nosotros tenemos que imitar la perseverancia y la fe de ellos.
no sus palabras o sus hechos que no están fundados en la palabra de Dios. Imitamos siempre su perseverancia, porque a través de la perseverancia de estos líderes, llámense pastores, sacerdotes, líderes ancianos, a través de su perseverancia nos marcan el camino a través de la palabra y son perseverantes en seguir obedeciendo a la palabra de Dios. Por eso en Hebreos 13:7, miren lo que nos dice Hebreos 13:7 sobre los líderes físicos. En otras palabras, a los maestros físicos de nosotros tenemos que nos ayudan a seguir adelante. Hebreos 13:7 nos dice, acordaos de vuestros pastores, pongamos la palabra líderes, puede ser, ¿verdad? Puede ser un sacerdote, puede ser un anciano, en fin, cada congregación, cada grupo tiene su manera de llamar a los líderes. Entonces, pongamos en vez de pastores, pongamos líderes. Dice, acordaos de vuestros líderes que os hablaron la palabra de Dios. Considerar cuál ha sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Eso es lo que tenemos que hacer con respecto a los líderes. Miramos cuál es el resultado de su conducta. ¿Cuál es el resultado de la conducta de los líderes? Que han mantenido un rebaño para Dios, para Cristo, para que sigan y se mantienen enseñando la palabra, se mantienen estudiando la palabra para llevarle alimento fresco a las ovejas de Cristo, porque las ovejas son de Cristo. Entonces, el resultado de la conducta es esa, que se ha mantenido firme en obediencia a la palabra de Dios y predicando la palabra. Y tenemos que imitar su fe. Pero, ¿qué pasa con las malas obras que puede hacer un líder físico? ¿Verdad? Ese líder, ese pastor, o ese sacerdote, o ese líder, o ese anciano, si hace algo indebido, ¿qué tenemos que hacer nosotros con esos actos malos? Los actos malos que haga un líder no invalidan sus enseñanzas. ¿Por qué no invalidan sus enseñanzas? Algunos dicen, no, es que los líderes tienen que ser coherentes con lo que enseñan. No, somos humanos. Cualquier persona se puede equivocar. No necesariamente tienen que ser coherentes. Pero el hecho de que hagan una obra mala, eso no invalida sus enseñanzas, porque las enseñanzas de los líderes no son de ellos, son de Cristo. Así lo dice 2 Corintios capítulo 4, verso 5. Mire lo que dice aquí, 2 Corintios 4:5, dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, ningún líder se predica a sí mismo, está predicando a Cristo. Entonces dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a vosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Entonces eso es lo que enseña un líder. Un líder enseña a obedecer a Cristo, porque a Él es que predicamos, a Él es el que enseñamos, su doctrina es la que enseñamos. No nos predicamos a nosotros mismos, sino predicamos ¿qué? La doctrina de Cristo. Entonces, los malos actos que puedan hacer los líderes, los pastores, los sacerdotes, los ancianos, no invalidan sus enseñanzas, porque sus enseñanzas no son de ellos, son de Cristo. Todo lo que aquí se predica, todo lo que aquí se dice es enseñanza de Dios, no es nuestra, es de Cristo. Entonces, los malos actos que haga un líder no invalidan sus enseñanzas. Y hubo malas enseñanzas, inclusive en los tiempos de Jesús. Mateo 23:1, aquí mira el Señor Jesucristo cómo nos llama la atención de que había gente que predicaba sobre la ley, sobre la Torá, y sin embargo eran malos maestros. Mire lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 23, verso 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés, o sea, en la enseñanza de la ley, porque la cátedra de Moisés es la ley de Dios. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. ¿Qué eran los escribas y fariseos? Los líderes de ese entonces. Podríamos llamarlo como una especie de pastores o sacerdotes, o póngale cualquier nombre, pero eran líderes en ese entonces, los escribas y fariseos. Líderes entre los judíos. Y dice el verso 3, así que todo lo que os digan, que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, o sea, las obras que hace un líder que son fundadas en sus propios criterios, en sus propios conceptos y que están apartados de la palabra de Dios son obras malas. Todo lo que el hombre haga fuera de la fe, la misma palabra dice, todo lo que no tenga como fundamento la fe es pecado. Entonces, todo lo que un líder haga que no esté conforme a la fe, conforme a la palabra de Dios, es pecado. Eso no lo imiten, no lo hagáis. Porque dicen y no hacen, muchos líderes dicen y no hacen. Entonces ya nuestro Señor Jesucristo había señalado que las malas enseñanzas no invalidan lo que ellos habían enseñado, y parece una redundancia, pero sus malos actos no invalidan sus enseñanzas. Los malos actos que pueda hacer un líder no invalidan sus enseñanzas. Y Tito, capítulo 1, verso 16, también nos hace una aclaración sobre esos malos maestros, o maestros que en un momento dado pueden tener unas obras malas. Tito capítulo 1 verso 16 nos dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces, ¿qué hacemos con un líder que se ha equivocado?
llámese sacerdote, llámese pastor o algo. Esa es la oportunidad que Dios nos da para orar por ellos, porque son también humanos, porque son personas que un momento dado se pueden haber dejado arrastrar por sus pasiones, por sus deseos. Entonces, tenemos que, esa es la oportunidad que Dios nos da para orar. ¿Por qué? Porque, ojo, nos puede pasar también a nosotros. Entonces, si nosotros no tenemos misericordia con las personas que un momento dado caen o pecan, Dios no va a tener misericordia con nosotros. Mire lo que nos dice al respecto Gálatas capítulo 6, verso 1. Y el apóstol Pablo había hablado precisamente sobre esas personas que son sorprendidas en algún pecado. Dice, Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, o sea, está diciendo, ustedes que son espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, que no seas tú también tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. En otras palabras, oremos por esas personas que en un momento dado cometen algo indebido o que usted se dio cuenta que cometió algo indebido. Esa es la oportunidad que Dios nos da para orar por ellos. No para cambiarse no para apartarse de Cristo. Hay muchas personas que se apartan de Cristo porque un líder cometió una u otra infracción. No es oportunidad de cambiarse de religión ni apartarse de los caminos de Cristo. Es oportunidad que Dios nos da para orar por esos líderes que se han equivocado, para cumplir así la ley de Cristo. Todos somos susceptibles de equivocarnos. Todos somos humanos y como humanos podemos equivocarnos. Entonces tenemos que entender eso, que el hecho porque una persona sea líder no quiere decir que no va a cometer errores, no, todos somos humanos, así como se equivocan las personas, cualquier persona se puede equivocar, los líderes también se pueden equivocar en un momento dado, pueden incurrir en pecado. Entonces es oportunidad que Dios nos da a orar por esas personas. Ahora, ya vimos que para ser discípulo tiene que haber maestros, y hay dos clases de maestros, uno espiritual, que es nuestro Señor Jesucristo, y hay líderes que son físicos, ya lo vimos cuáles eran los líderes físicos, pero vamos a hablar sobre los discípulos, cuáles son los requisitos que debe tener un discípulo de Cristo, y aquí es donde se centra la enseñanza, cuáles son los requisitos que debe tener un discípulo. Primero, un discípulo para ser discípulo de Cristo debe tener interés, debe estar motivado por la palabra de Dios, debe tener amor hacia Dios, porque sin amor, pues, no hay aprendizaje. Si usted no tiene interés por aprender algo, nunca va a aprender nada, ¿verdad? O sea, que tenga interés, que encuentre provecho, encuentre utilidad o le encuentre ganancia desde el punto de vista espiritual, obviamente, a lo que está leyendo, a la palabra de Dios. Entonces, ese es un requisito fundamental para ser discípulo. Tiene que tener interés en la palabra de Dios. Solo se puede aprender aquello que se ama. Si usted realmente ama a Dios, quiere conocer su palabra. A Dios solamente lo conocemos por la palabra. Hay personas que quieren conocer a Dios a través de experiencias extrasensoriales o a través de los milagros o a través de circunstancias que suceden en una iglesia o cómo se manifiesta el Espíritu Santo en determinada iglesia. Van buscando iglesias en que ¿qué avivamiento hay en esta iglesia o en aquella iglesia? No, el avivamiento no está en la iglesia, el avivamiento está en cada uno de nosotros. Tenemos que buscar a Cristo en nosotros, en nuestro corazón, en ese amor que le tenemos a Cristo. Entonces, un requisito fundamental que debe tener un buen discípulo de Dios es que ame a Dios, porque sin amor usted no puede aprender la palabra de Dios. Si usted no ama a Dios, no puede tener amor hacia su palabra, porque si usted ama a Dios, usted quiere saber lo que quiere Dios de usted, y la única forma de saber lo que Dios quiere de nosotros es a través de su palabra, no hay otra. Y también debe tener interés porque cada vez que usted lee la palabra encuentra algo nuevo. O sea, cada vez que uno escudriña la palabra, si usted está viéndolo con los ojos espirituales y con amor hacia Dios, cada vez que usted lee un versículo encuentra algo nuevo. Inclusive, cuando ya ha leído varias veces un versículo, vuelve a leerlo y encuentra algo nuevo. ¿Por qué? Porque la palabra es viva y eficaz. Es viva. O sea, no es muerta. No es como un libro cualquiera que usted está leyendo y usted ya lo leyó, ya lo que leyó ya pasó. No, la palabra de usted puede leer un versículo 10, 20, 30 veces y cada vez que lo lee encontrará algo nuevo que le está enseñando la palabra, porque ella es viva y cada vez nos va mostrando más y más su palabra, lo que Dios quiere sobre cada uno de nosotros. Nos habla de diferentes formas. Con un mismo versículo nos puede hablar de diferentes formas. Usted lo puede interpretar de una forma, el otro lo puede interpretar de otra forma. Cada quien, de acuerdo a su vivencia, lo va desenmarañando. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es primero encomendarnos a Dios para que Él sea nuestro guía y podamos poder entender así su palabra. Y también con nosotros buscamos la palabra de Dios. ¿Qué hacemos nosotros? Que esa palabra significa algo para nosotros, siempre desde el punto de vista espiritual. La palabra es espiritual, es viva, eficaz y más cortante que una espada de doble filo y significa algo. ¿Qué encontramos nosotros en la palabra? Que a través de la palabra
conocemos más a Cristo. Vea, toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, habla de Cristo. Si usted quiere conocer a Cristo, pues es un buen motivo para comenzar a estudiar la palabra de Dios, por ese amor hacia conocer a Dios, porque la única forma que tenemos de conocer a Dios es a través de su palabra. Usted no va a conocer a Dios por los milagros. Usted no va a conocer a Dios a través de lo que otra persona de sus experiencias que ha tenido de Dios. No, usted va a conocer a Dios a través de su palabra. Es como realmente lo puede conocer. Y sobre todo que usted busca a Dios por lo que sobresale en el entorno. Eso es lo que el interés que da por tomar la palabra de Dios. Miremos lo que nos dice al respecto Lucas capítulo 9, verso 23. Aquí están las características para ser un discípulo y que nos hable la palabra de Dios, que es nuestro guía, que es nuestro derrotero en toda enseñanza. Lucas capítulo 9, verso 23. 9, 23. Y decía a todos, aquí habla nuestro Señor Jesucristo, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, quiere venir y ser mi discípulo, si alguno quiere ser mi discípulo, dice el Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aquí está el requisito para ser discípulo de Dios. ¿Usted quiere ser discípulo de Dios? Tiene que tomar su cruz. ¿Y cuál es su cruz? Algunos dirán, no, mi cruz es mi enfermedad. Mi cruz es mi familia. Mi cruz es el problema por el que estoy pasando. No, ese no es cruz. Son situaciones adversas que está pasando en un momento dado que pueden ser pruebas o pueden ser circunstancias que Dios permite en su vida para probar su fe. Pero esa no es su cruz. Tenemos que soportar los problemas, sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas. Entonces, ¿cuál es esa cruz de que habla la palabra de Dios, que habla nuestro Señor Jesucristo aquí? Cuando dice, cada uno tome su cruz cada día y sígame. Vean, la verdadera cruz que tiene un cristiano son sus propios deseos. Siempre nosotros queremos hacer nuestros deseos. Buscan a Dios para que Dios los sane, para que Dios los prospere. Esa es la cruz, que Dios cumpla mis deseos. No, ya empezamos nosotros a morir cuando somos unos verdaderos discípulos. Ya no que se haga mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Esa es la cruz nuestra, luchar contra nuestros deseos. Dios no va a cumplir nuestros deseos, ni está para cumplir los deseos como si fuera el genio de la lámpara maravillosa o la lámpara de Aladino. Un genio que simplemente va a cumplir nuestros deseos. No, Dios no está para cumplir nuestros deseos. Nosotros estamos para cumplir los deseos de Dios. Eso es lo que es un buen discípulo. Y tenemos que cargar nuestra cruz. Nuestros cruz son nuestros deseos. Morir al yo, morir a los dioses que anteriormente teníamos. Pero muchos dirán, no, yo nunca me he arrodillado ante una imagen. No, esos no son los dioses que la Biblia habla. ¿Cuáles son los dioses? Aquellas cosas que te motivan o que hacen que desplaces a Dios un momento dado. Puede ser tu casa, puede ser tu trabajo, puede ser tu carro, puede ser tantas cosas que pueden haber en nuestra vida que pueden ser nuestro Dios. Ese Dios tenemos que desplazarlo. Dios quiere ser nuestro único Dios en nuestra vida. Jesucristo quiere ser el único Dios en tu vida. Si tienes algún Dios en tu vida, pues déjame decirte que no eres discípulo de Dios. Eres celoso, eres un Dios celoso. Él quiere tener autoridad sobre cada uno de nosotros. Él quiere ser el único en nuestra vida. Entonces, ¿cuál es nuestra cruz? Nuestros propios deseos. Tenemos que morir a nuestros deseos para poder tomar nuestra cruz y poder hacer la voluntad de Dios. Nosotros no podemos hacer la voluntad de Dios si no morimos a nuestros deseos. Y esa es nuestra cruz, nuestros deseos. Que tenemos que batallar contra los deseos, los deseos carnales batallan contra los deseos espirituales. Y los deseos espirituales van a favor de Dios, todo lo que Dios quiere de nosotros. Entonces tenemos que dominar nuestros deseos. Dominar nuestros deseos significa acabar con los dioses que antes teníamos. Y si tenemos algún Dios, tenemos que derribarlo de ante los ojos de Dios, porque Dios es un Dios celoso y Él no quiere tener más Dios en nuestra vida. Quiere reinar Él solo en nuestra vida, nuestro Señor Jesucristo, inclusive hasta nuestra familia. Él quiere estar en primer lugar antes que todas las personas. Si alguno ama a padre o madre, no es digno de mí, más que a mí, no es digno de mí, dice el Señor. Entonces tenemos que amar a Él y obviamente amamos a nuestra familia, amamos a todas las personas, tenemos que amar a todas las personas, pero tenemos que amar más a Él que a todos. Él siempre en primer lugar. Entonces, el requisito de un buen discípulo es que tiene que tener interés en la palabra de Dios y tiene que cargar su cruz, o sea, dejar de satisfacer sus propios deseos para buscar satisfacer los deseos de Dios. Ese es un verdadero discípulo. Y lo más importante, tener un compromiso, porque hay muchas personas que buscan a Dios simplemente para que Dios les satisfaga sus deseos. No,
Vuelvo y repito, Dios no está para satisfacer nuestros deseos. Nosotros como discípulos estamos para satisfacer los deseos de Él, pero la única forma de satisfacer los deseos de Dios es que nosotros hayamos muerto a nuestros propios deseos y tener un compromiso. Nosotros tenemos una obligación como buenos discípulos. El amor que Dios nos da es la causa normal para la obediencia. Mira, hay dos formas de que el hombre pueda obedecer. Una forma es a través del temor. Vemos como algunos líderes políticos a través del temor que infunden a sus súbditos o logran que obedezcan. Dios es un Dios tan especial que quiere reinar en nuestra vida, pero no por temor, sino por amor. Entonces, la única forma de nosotros obedecer a Dios es por amor. Y cuando nosotros obedecemos a Dios por amor, podemos decir que hemos cumplido el gran cometido que Dios quiere de nosotros, que es que hagamos todo por amor. El amor es el cauce normal de la obediencia cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios. Miremos lo que nos dice al respecto Juan, capítulo 14, verso 21. El libro del apóstol Juan, capítulo 14, verso 21. Dice, el que tiene mis mandamientos los guarda. O sea, el que conoce la palabra de Dios los guarda, porque ¿qué sirve yo conocer la palabra de Dios y no la guardo? Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a él. Entonces, el que tiene sus mandamientos los guarda, ese es el que le ama. Tiene que guardar los mandamientos de Dios para que sea un verdadero discípulo de Dios. Y al respecto, mire lo que nos dice Primera de Juan, capítulo 5, verso 3. Todo el compromiso que nosotros debemos tener como discípulos. Ser discípulo también significa tener compromiso con Dios. Primera de Juan, capítulo 5, verso 3, nos dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. ¿Por qué los mandamientos de Dios no son gravosos? O sea, no son difíciles, porque lo hacemos en función del amor. No obedecemos la palabra de Dios por temor a que nos va a castigar y que nos va a mandar al infierno. No, obedecemos por amor a Dios. Y todos los mandamientos que Dios nos da a través de su palabra es para nuestro propio bienestar, es para que nos vaya bien. Si nosotros desobedecemos la palabra de Dios, Dios seguirá siendo Dios. Vea, los que se benefician, obedecer sus mandamientos, somos nosotros mismos. Pero Dios en su infinito amor, Él quiere que nosotros obedezcamos para que nos vaya bien, porque Él nos ama tanto que quiere que nos vaya bien. Entonces, los mandamientos que Dios nos da a través de su palabra es para que nos vaya bien, no para que Dios sea más Dios, no. Dios seguirá siendo Dios así no lo obedezcamos. Entonces, todo es para nuestro bien. Todos los mandamientos que Dios da a través de su palabra para nosotros es para que nos vaya bien. Son para nuestro propio beneficio. Y obviamente Dios nos ama tanto que no quiere que nadie se pierda. Por eso mandó a su Hijo. Por eso se encarnó para sufrir el peso el castigo por el pecado. De tanto amor que Dios tiene por nosotros que no quiere que nadie se pierda. Por eso Jesucristo fue a la cruz del Calvario, para que nadie se pierda, sino que todos tengan vida eterna. Y la enseñanza de Dios es que esa obligación que nosotros tenemos, ese compromiso que hemos adquirido por ser discípulos, es de que compartamos el evangelio con otras personas, porque de nada sirve yo conocer la palabra de Dios, conocer cómo me va bien obedeciendo su palabra y que no lo comparta, sería un mal discípulo. Dios quiere que nosotros seamos sus discípulos para que busquemos más discípulos, para que seamos maestros de otras personas, llevándole la palabra de Dios. Y ese fue el gran mandamiento que Jesucristo dejó. Mire lo que te dice Mateo 28, verso 19. Y esa fue la enseñanza, el mandamiento grande que dejó nuestro Señor Jesucristo. Mateo 28, 19 nos dice, por tanto, id y haced discípulos. ¿A quién se lo dijo Él? A los discípulos de Cristo. Jesús le dijo a sus discípulos que fueran a ser discípulos y nos lo está diciendo ahora a través de su palabra también, que vayamos a ser discípulos. Dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, porque las cosas que nos ha mandado Dios es para que nos vaya bien. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, la gran promesa de Cristo, ¿verdad? O sea, nos manda a ser discípulos, pero no nos manda solo, nos manda con Él mismo al lado nuestro. Estará con nosotros, guiándonos, dándonos la fortaleza, con su Espíritu Santo. Ahora, ¿para qué Dios manda su Espíritu Santo a nosotros? Muchos quieren tener el Espíritu Santo para echar fuera demonios.
para conseguir lo que ellos quieran conseguir. Vea, cuando nosotros somos bautizados con el Espíritu Santo, es una gran fortaleza que nosotros tenemos para predicar su palabra. Se nos va la timidez, se nos va todas las cosas, nos viene a la memoria la palabra cuando estamos predicándole a alguien. Toda esa fortaleza la da el Espíritu Santo. Por eso, allá en Hechos dice, y recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo que nos fue prometido a nosotros. Y me serán testigos en Jerusalén, toda Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Por esa fortaleza que nos da el Espíritu Santo cuando nosotros predicamos su palabra. Hechos 1:8. Miremos lo que nos dice Hechos verso 8. Capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder. ¿Para qué es el poder del Espíritu Santo? Para discipular a otros. No es para echar fuera demonios, no. Nosotros echamos fuera demonios cuando nos sometemos a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, someteos a mí, resistir al diablo y este huirá. Entonces, dice, recibiráis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y aquí vienen las consecuencias de tener el Espíritu Santo. ¿Cuál es la consecuencia? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, para eso es que nosotros recibimos el poder del Espíritu Santo, para ser testigos del poder de Dios, para ser testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, para ser testimonio de lo que Dios puede hacer en las vidas de otras personas, para llevar la palabra de Dios. Ese es el verdadero discípulo. El verdadero discípulo es el que tiene el compromiso con Dios de hacer otros discípulos. Si usted no hace discípulos, si no está encaminado a hacer otros discípulos, déjeme decirle que usted no es discípulo de Dios. Los verdaderos discípulos de Dios aman hacer otros discípulos. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad del Padre. Y si nosotros no amamos la voluntad de Dios, pues no somos discípulos de Dios. Ser discípulo de Dios tiene un costo. ¿Cuál es el costo de seguir a Jesús? Veamos a ver cuál es el costo de seguir a Jesús. Tiene muchos costos. Primero tenemos que quitar las excusas. Somos muy fáciles nosotros buscar excusas. No, yo no voy a la iglesia porque es que tengo que trabajar, o no tengo tiempo de leer la Biblia porque es que, imagínate, los estudios, el trabajo, tantas cosas que tengo que hacer. Tengo que atender el negocio, el trabajo que estoy desarrollando. El hombre siempre se ha inventado excusas, ¿verdad? Mire lo que le dijo el Señor a una persona que quería ser discípulo de él. Miremos lo que nos dice Mateo 8:21. Un regaño bien grande que se llevó una persona que le sacó excusas a nuestro Señor y quería ser discípulo. Hay muchas personas que quieren ser discípulos, pero no tienen tiempo para Dios. Mateo capítulo 8, verso 21. Otro de sus discípulos, miremos lo que nos dice, otro de sus discípulos, o sea, no era cualquier persona, conocía la palabra de Dios, era discípulo de él, le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. En otras palabras, las responsabilidades que nosotros usamos para atender nuestras labores familiares o filiales no son excusas para atender el llamado de Dios. Tal vez esta persona lo que estaba diciendo era, déjame que mi padre envejezca y poderlo enterrar. De pronto el padre todavía no estaba ni en postrimería de fallecer. Pero él le dice, déjame que entierre a mi padre. Esperar que el padre envejeciera para poderlo enterrar. O tal vez esta persona lo que quería era no apartarse de los negocios del padre y el padre lo desheredara por apartarse de los negocios del padre por ir a ser discípulo, por ir a hacer la obra del Señor. En todo caso, lo que el Señor detesta son las excusas para predicar la palabra de Dios. Eso es lo que el Señor detesta. Y hay muchos que son fáciles para buscar excusas, ¿verdad? Esta persona no estaba dispuesta a seguir a Jesús en aquel preciso momento. Jesús no aceptó sus excusas. Jesús no acepta nuestras excusas. Él sabe lo que tenemos, las responsabilidades nuestras. Él sabe los compromisos que tenemos. Si Él nos pide algo es porque sabe que lo podemos hacer. ¿Amén? Otras personas buscan otras excusas. ¿Cuáles son? Que dicen que aman más a su familia que al mismo Dios. Y mire lo que te dice Lucas 14:26. Aman más a su familia que a Dios. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué quiere decir esto de aborrecer? Nosotros tenemos que aborrecer a nuestros padres. No, cuando la Biblia utiliza la palabra aborrecer, ese es un verbo griego que se pronuncia miseo,
que significa detestar, pero aquí por extensión significa amar menos. O sea, amar menos a nuestra familia que a Dios. Entonces tenemos que amar menos a nuestra familia para amar más a Dios. No es que dejemos amar a nuestra familia, no, sigamos amando a nuestra familia. Es más, Dios es amor. Y como Dios es amor, ¿cómo vamos a salir que aborreciendo a nuestra familia? Aborreciendo al padre, a la madre, a la esposa, a los hijos. No, no. Aborrecer quiere decir amar menos que a Dios. O sea, a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios más que a nuestra familia. No quiere decir que aborrezcamos a nuestra familia, sino que la amamos menos. Más amamos a Dios. Y estar dispuesto a sacrificar nuestros deseos, como ya dijimos anteriormente. El que no carga su cruz, como dijo en Lucas 14:27, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Es necesario que nosotros sacrifiquemos nuestros propios deseos. Cargar nuestra cruz es sacrificar nuestros deseos. Que ya no viva yo, sino Cristo vive en mí. Eso es lo que significa ya no vivir para nuestros deseos, para no cumplir nuestros deseos, sino cumplir los deseos de Dios. Entonces, cruz no son nuestras enfermedades, nuestros problemas. Cruz es sacrificar nuestras pasiones, nuestros deseos. Entonces, para ser discípulo de Jesús, no basta con tener interés. No basta con tener interés en ser prosperado, en tener sanidad, en tener paz. Sí tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, pero no basta amar a Dios para ser discípulo de Dios. Tiene que haber un compromiso con Dios. Un compromiso. El compromiso que Dios pide de nosotros es predicar su palabra. ¿Para qué predicamos su palabra? Para ser discípulos. No tenemos otra intención cuando predicamos la palabra de Dios, buscar discípulos. Para eso tenemos que morir a nuestros deseos. Muchas veces nosotros queremos quedarnos viendo televisión o haciendo cosas que van contra la palabra de Dios en un momento dado. Pero lo que Dios quiere es que nosotros moramos a nuestros deseos para poder mostrar el amor y tener disposición para servirle. Por eso en Juan 21:18, ya para terminar, miremos lo que nos dice Juan 21:18. Dice, de cierto te digo, cuando eras más joven, o sea, cuando no conocías la palabra, cuando estabas comenzando a conocer la palabra de Dios, te ceñías donde ibas e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, cuando conozcas bien la palabra, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender de qué muerte hablaba, de qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. O sea, esa es la muerte que nosotros debemos tener, que ya no hacemos lo que nosotros queremos, sino nos dejamos llevar por la palabra de Dios. Ya no hacemos nuestros propios deseos, sino los deseos de Dios. Conclusión, para ser discípulo de Jesús hay que tener no solamente interés, amor hacia la palabra, sino compromiso, que es la prueba de amor que Dios quiere hacia Él. Por eso el apóstol Pablo 3 veces le preguntó, Pedro, ¿me amas? Y dice, claro que te amo. Entonces le dijo, apacienta mis ovejas. La forma de mostrar nuestro amor a Dios es predicar la palabra, no hay otra. Si nosotros tenemos amor hacia Dios, el amor no solamente se expresa con palabras, y es bonito expresar el amor con palabras, el amor se expresa con hechos. Dios expresó su amor con hechos. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué hizo Dios para demostrar su amor? Entregó a su Hijo para que todo aquel que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para expresar nuestro amor a Dios? Predicar la palabra, hacer discípulos. Es la forma que Dios quiere que nosotros demostremos nuestro amor hacia Él. Entonces tenemos que probar nuestro amor haciendo discípulos, muertos a nuestros deseos, pero vivos para Dios. Amén. Bueno, esta ha sido la enseñanza por el día de hoy. Espero que la atesoren en sus corazones y lo más importante, que la pongan por obra.